Hola chavales, ¿qué cojones pasa? Vamos a ver, que hoy estamos de viernes y me han fallado dos en el tema de las preparaciones, dos chavales que lo dejan y me han quedado libres los dos huecos. Entonces, bueno, aprovecho y utilizo esos huecos para grabar vídeo, que además es un vídeo que tiene que ver con lo de las rondas de preguntas que me han hecho justo ayer. Las rondas de preguntas, la verdad es que son de puta madre porque así me sacan temas para hablar y tal. Que es dónde conseguir información para, o sea, sí, bueno, ¿dónde conseguir información fiable, ¿no? Que en la época en la que estamos que hay información que tanto se contradice una con otra y demás, ¿dónde conseguir información fiable? Vale, bueno, aquí voy a hablar de dos temas, ¿vale? Voy a hablar de los gurús que dan información y voy a hablar de dónde y cómo conseguir información, ¿vale? Esto yo creo que tenían que enseñar en las universidades, o no ya en las universidades, sino lo tenían que enseñar en el instituto, ¿vale? Porque ya el que está en la universidad sabe cómo conseguir información y sabe cómo conseguir conocimientos y cómo ser autodidacta. El problema está el que a lo mejor no ha llegado tan arriba. De hecho, en la universidad lo único que te enseñan es eso, a buscar información. Bueno, mira, esto es muy sencillo. Veréis, el problema de buscar información o de que no sepamos qué información fiarnos y de qué información es buena o no, viene por una cosa muy clara, y es que eh, la gente quiere buscar información, mira, me lo voy a apuntar para que no se me olvide, la gente quiere buscar información que le lleve directamente a lo que ellos quieren saber, ¿vale? Es decir, si yo quiero saber, además, hoy en día este problema sucede mucho. Si alguien quiere saber si la creatina funciona o no, lo primero que hace es buscar estudios donde se demuestre que la creatina funciona. Entonces estamos en la época de los estudios donde todo el mundo quiere buscar estudios que corroboren o que digan lo que ellos dicen o que simplemente gente que cree en lo que dice cualquier estudio por ahí, ¿vale? Sin llegar a tener una interpretación clara. Y aquí hay un problema, ¿vale? O sea, si tú quieres buscar una información que sea fiable, que te fíes, normalmente la gente se fía porque un estudio científico lo ha hecho la ciencia. Bueno, un estudio científico lo hace el que quiere, lo puedo hacer yo ahora mismo, ¿sabes? Yo quiero sacar un suplemento y puedo hacer un estudio científico con una muestra de 20, 30, 40 personas o 100.000 personas y publicarlo en PubMed, 800 euros, ¿vale? Publicarlo en PubMed, en el que se demuestre que un suplemento que yo he formulado obtienes unas mejoras de rendimiento, tal, tal, tal. Claro, para hacer este estudio se pueden modificar o se pueden alterar muchas cosas, ¿sabes? Por ejemplo, la creatina. La creatina, hay estudios en los que dice que no se obtiene beneficio deportivo. Claro, es que la creatina se le dio a gente sedentaria que no hacía nada. Entonces, si tú a un grupo control y a un grupo con creatina le suplementas con creatina y les mides un RM en press de banca ahora y un RM dentro de un mes, pues no han mejorado nada. Si es que no entrenaban, no tenían, o sea, no tenían un protocolo de entrenamiento ni nada, pues no han mejorado. Joder, son personas sedentarias, pues no han mejorado. Y en ese estudio, pues ya te da que la creatina no tiene efectos beneficiosos sobre el deporte, por ejemplo. Entonces, ¿por qué la gente no sabe buscar información? Buscar información es muy sencilla, pero quiere buscar ya la información final sin tener en cuenta que tienes antes que pasar por pasos previos de información para llegar a ese resultado final. Es decir, si tú quieres saber si la creatina funciona como suplemento nutricional, creo que lo primero que tienes que hacer es informarte de qué hace la creatina en el cuerpo, es decir, de su efecto fisiológico en el cuerpo. Una vez que te enteras de qué o que buscas qué hace la creatina en el cuerpo, el efecto fisiológico de la creatina en el cuerpo, te vas a encontrar con distintas paredes, porque te va a empezar a hablar del ciclo del Krebs, el ciclo de Krebs, de la creación de ATP, etcétera. A lo mejor dices, joder, pues no sé lo que es el ATP. Coño, si no sabes lo que es el ATP, no puedes entender qué función tiene la creatina en el cuerpo, y si no eres capaz de entender qué función tiene la creatina en el cuerpo, no eres capaz de entender los sistemas energéticos de los fosfágenos, y si no eres capaz de entender eso, no eres capaz de entender por qué la creatina como suplementación puede funcionar o no, independientemente de lo que diga un estudio. Luego el estudio le tendrás que revisar y no leer el abstract del estudio, que es lo que se lee la gente, sino leer la metodología utilizada durante el estudio, porque como digo, la utilización de creatina en gente sedentaria no va a dar ningún beneficio deportivo. Entonces, para llegar a esa conclusión final, ¿cuál es el problema? Que la gente hoy sale de las facultades y los chavales hoy en día salen de las facultades más gilipollas de lo que entran. ¿Vale? En mi época se hacía el botellón, pero ya hoy en día no es que se haga botellón, es que se hace botellón con todo tipo de drogas. Entonces yo creo que la gente sale de las universidades más gilipollas de lo que entra. Y solamente se carga en buscar estudios, cuando en realidad una universidad no te enseña una mierda. Como a mí me dijo un profesor de la universidad, aquí no estamos para enseñaros lo que tenéis que hacer luego el día de mañana en vuestros trabajos. Aquí estamos para enseñaros cómo buscar esa información que necesitaréis el día de mañana para vuestro trabajo. Y estoy completamente de acuerdo. Entonces, aquel que quiere entender si la creatina verdaderamente funciona o no, cuando te pones a debatir con alguien, pero la creatina funciona o no funciona, si estás debatiendo con alguien que ni siquiera sabe qué efecto fisiológico o función fisiológica tiene en el cuerpo, que ni siquiera sabe lo que es el ATP, que ni siquiera sabe qué son los sistemas de fosfágenos, etcétera, ¿cómo puedo discutir contigo sobre algo? Recuerdo que una vez
Por, ya sabes que por internet pues la gente se envalentona mucho y total, como están tras unas palabras escritas que no saben qué son, pues los que somos más públicos al final damos nuestra imagen, pero el que no te dice cualquier gilipollez y se ha quedado tan a gusto. Me acuerdo que me dijo que a él la fisiología le sudaba los cojones, que él solamente se fiaba de los estudios. Y yo decía, digo, hostia, machote, pues entonces ya no tenemos nada que discutir, porque la fisiología, o sea, los estudios en este ámbito y demás, se basan en la fisiología. ¿Por qué se basan en la fisiología? Porque esto funciona así. Un estudio procede de una hipótesis, y esa hipótesis procede de unos conocimientos fisiológicos ya probados y demostrados. ¿Qué quiero decir con esto? Que un investigador, según unos conocimientos ya mostrados y demás, se genera una hipótesis. Es decir, pues yo creo que la fosfocreatina, si hace esto en el cuerpo, si aumento la ingesta de fosfocreatina, obtendré mejores resultados. Esa es mi hipótesis. Y ahora, para ver si esto es cierto o no, elaboro un estudio. Claro, el estudio ya luego, según que muestra elijas, esto o lo otro, tiene más o menos representatividad, etcétera, etcétera. Pero cuando ya con una persona te dice que él solo valora los resultados de los estudios científicos y no la fisiología, entonces está claro que ya no puedes seguir discutiendo con esa persona. Te ha tocado el típico tonto que te va a sacar de quicio y no puedes seguir explicándole más cosas, ¿vale? O sea, te ha tocado el típico que sin él saberlo te ha dicho soy tonto, no te merece la pena hablar conmigo. Y entonces es una putada, ¿vale? Porque el tonto es el que se cree que sabe, siempre, ¿vale? Ya sabéis el síndrome este del Dunning-Kruger, ¿no? Que el que es listo se plantea si sabe o no sabe, pero el que es tonto se cree que lo sabe. Esto me recuerda a lo que ya dije de comparando los preparadores con los entrenadores de fútbol, ¿no? Que en los bares, en el Madrid-Barça, todo está lleno de entrenadores de fútbol que son la hostia. Si ves el partido y escuchas a la gente, vaya mierda, vaya, sácase de ahí, saca no sé qué, sabe, todo el mundo sabe de fútbol, pero luego a los que los equipos pagan dinerales de verdad, pues son a los profesionales, ¿vale? Entonces, eh, conseguir información por ahí es muy fácil, lo que lleva es mucho tiempo. Pues a lo mejor te tienes que tirar un mes entero hasta que consigas obtener toda la información que te permita tener unos datos estables o unos datos curiosos para saber si la fosfocreatina funciona o no funciona independientemente de los estudios, porque hay miles de estudios y en algunos dicen que sí funciona y en otros dicen que no. Entonces, según qué estudio quieras escoger, pues ya sabes, ¿no? ¿Qué vas a coger? ¿El último? Bueno, pues coge el último. Si es de una marca de suplementación, ese estudio, pues para mí, por ejemplo, no tiene validez, porque a la marca de suplementación le viene bien que salga un resultado positivo. Entonces, eh, y la manera de aprender es muy sencilla. Creatina, ¿qué es la creatina? Pum, funciones de la creatina en el cuerpo. La creatina se une al fósforo y forma la fosfocreatina. Pum, funciones de fosfocreatina. Interviene en el ciclo de Krebs, para la creación de ATP. Pum, ATP, ¿qué es ATP? ATP es la moneda de cambio transformada en ATP para conseguir energía. Pum, 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 pum. Empiezas hasta que lo entiendes todo. Y entonces es muy sencillo buscar información. Pero cuando tú buscas ya la información final, antes tienes que saber todo lo que hay abajo. Es decir, si tú quieres buscar esta información que está aquí a este nivel y no sabes todo esto, esta no la vas a llegar a entender, ni a discutir, ni vas a ser capaz de tener un debate con alguien. Simplemente vas a decir, esto lo sé porque tal persona lo dice, porque lo he visto en tal estudio o porque lo he escuchado en tal sitio. Ya, pero tú no me lo estás sabiendo razonar, ¿vale? Porque no entiendes su mecanismo. Y esto me suena muchísimo, por ejemplo, a todos los gurús estos que salen ahora y tal. Esto viene por lo de la ronda de preguntas porque me han dicho que dónde encontrar información. A ver, información rápida no hay en ningún lado, ¿vale? Aprender cuesta, ¿vale? Y voy a poner ejemplos. Yo ahora estoy estudiando muchísimo los neurotransmisores del cuerpo, dopamina y serotonina y tal, pues bueno, por cosas que me han pasado a mí en mi cuerpo. Y curiosidad, pues ya, para saber qué es lo que me ha pasado en el cuerpo, aprendo de ello. Hostia, claro, cuando te metes y empiezas a estudiar estos neurotransmisores, que los neurotransmisores estos en concreto, pues también funcionan como hormonas en según qué tejidos y demás, pues sobre todo viendo lenguajes médicos y demás, pues te das cuenta de que te faltan conocimientos. Y yo para aprender de eso me tengo que ir a los conocimientos iniciales y me tengo que ir a los conocimientos de abajo, que es un neurotransmisor, porque un neurotransmisor en determinados tejidos pues puede ser neurotransmisor mientras que en otros hace efectos de una hormona, qué equilibrio tiene que haber entre neurotransmisores, que esto, que lo otro. He tenido que empezar de abajo para poder llegar a entender lo que a mí me ha pasado. Y eso no se hace de un día para otro. Entonces necesitas tiempo y necesitas lectura. ¿Qué sucede? Que el que quiere saber ya de golpe lo que hay aquí arriba, pues se da una hostia que nunca entiende nada, ¿vale? Se da una hostia el que nunca entiende nada. Esto es como el que quiere aprender a hacer ciclos porque quiere mandar a hacer ciclos a la gente y ni siquiera sabe la relación que tiene un receptor con una hormona, ni siquiera sabe cuáles son los efectos genómicos o no genómicos, ni siquiera sabe qué es una hormona agonista o antagonista, ni siquiera sabe, bueno, pues no sabe nada de todo eso, pero él ya quiere hacer ciclos de tanto de esto a la semana, tanto de esto a la semana, tanto de tal y tanto de tal. Y esto me recuerda mucho.
justo a una cosa que me ha salido hoy en Instagram que tiene que ver con la cascada atrás, ¿vale? Y también justo una pregunta que me han hecho, en esto dame una pregunta, que ¿por qué yo estoy en contra de los TRTs? No, a ver, no, no, no nos equivoquemos, yo no estoy ni en contra ni a favor de nada. Estoy en contra de utilizar las cosas porque sí, sin saber por qué lo estás utilizando. Por ejemplo, mucha gente se piensa que una TRT es una forma de aumentar la testosterona de tu cuerpo, es decir, metes testosterona de fuera, pero en dosis fisiológica, entonces eso se suma a tu dosis ya natural del cuerpo y tienes el doble, pero no estás haciendo nada malo, no es dopaje, es una TRT. Mucha gente se piensa ese tipo de gilipolleces. Al igual que también hay mucha gente que lo simplifica todo de tal manera de decir, no, es que si metes la dosis fisiológica de fuera, suprimes la tuya de dentro, porque entonces tu cuerpo, el hipotálamo, va a percibir que hay texto de fuera, deja de producir. No, tampoco es tan sencillo, ¿vale? Tampoco es tan sencillo. O sea, no porque te metas 70 miligramos de texto a la semana vas a dejar tu eje a cero. No, no tiene por qué. De hecho, en analíticas he podido comprobar como mucha gente con TRT recupera su LH, FSH y tal, que esto es lo que hacen los endocrinos. ¿A qué volvemos con esto? Esto es lo que hace la gente que sabe. A mí me hace mucha gracia cuando la gente critica a los médicos, a los especialistas. Ojo, no hablo de los de cabecera, porque los de cabecera sí que es verdad que, bueno, están para lo que están, ¿vale? Entonces puedes dar con un médico de cabecera que no tenga mucha idea. O que no se quiera implicar en ti, simplemente, ¿vale? No es que no sepa, es que como tú tienes 100.000 pacientes al día y le sube un poco la polla y no te va a andar explicando un proceso que a él, que ya está, te dice, haz esto, y luego tú ya, si lo quieres lo haces y si no, no, pero no te voy a explicar por qué lo tienes que hacer. Pero cuando hablas con médicos especialistas, yo recuerdo cuando trabajaba en Toledo, claro, yo trabajaba en gimnasios, de hecho tuve un gimnasio y demás, y en el gimnasio de Toledo había, el hospital estaba justo al lado, y iban muchos médicos allí. Recuerdo un médico bastante joven que nos llevamos bien con él, que era de la especialidad de medicina interna, y con este chaval yo hablaba de todo. Y además tomaba anabolizantes y le gustaba este mundo y tal. Y la verdad es que aprendí un huevo con él, ¿sabes? Aprendí un huevo con él porque, por ejemplo, este fue uno de los que me dijo, mira, Robe, para matar un cuerpo sano a base de anabolizantes, o haces el burro mucho, 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 dice, o un cuerpo sano no se va a morir porque le estés metiendo 10 gramos de testosterona durante 2 meses. Dice, no se va a morir por eso. Dice, un cuerpo sano no muere por eso. Y me dijo, dice, ¿tú sabes las burradas que tenemos que hacer los de medicina interna en las urgencias? Cuando nos llega un tío en un accidente con los pulmones encharcados, la cantidad de diurético que le tenemos que meter para salvarle la vida. ¿Sabes? Y luego hay mucha gente que a lo mejor se preocupa porque está tomando un Salidura al día. Pero ojo, claro, es lo que sucede. A corto plazo, matar un cuerpo sano es muy difícil, pero a largo plazo le vas acortando la vida poco a poco, ¿vale? Y esto es lo que mucha gente no entiende. Que tú te tomas un Salidur y no te va a pasar nada, ¿vale? Pero que te acostumbras a tomarte un Salidur al día y al cabo de 3 años has acortado tu esperanza de vida 5 años quizás, ¿vale? Entonces, yo he aprendido mucho gracias a los médicos y por eso voy a defender que los médicos son los que de verdad saben, son los especialistas y ya está. Entonces, hacemos caso al gurú de turno, el que nos dice, utiliza esto, utiliza lo otro, utiliza aquello, utiliza esto, tal. Pero cuando las cosas se tuercen y cuando las cosas se ponen feas y cuando te está dando un patatús de verdad, ¿a quién llamas? ¿Al gurú de turno? ¿Al youtuber de turno? ¿Al mamadito de turno? ¿O vas al puto hospital, llamas a la ambulancia y que el médico solucione lo que tú te has cargado por hacer caso a gente que ni conoces ni sabes si tienes razón o no? Y esto me suena lo de la cascada atrás porque hoy he visto un vídeo de una persona que explicaba todos los beneficios de la cascada atrás. Y yo lo único que pensaba cuando he escuchado eso, decía que si usabas anabolizantes había que utilizar el termisartán y demás para frenar la cascada atrás, sí o sí, porque eso es un protocolo de seguro. Y decía, dice, si metes un veneno tienes que meter un antídoto. Y yo ahora pregunto, ¿y por qué no me has contado todo lo malo que tiene suprimir la cascada atrás? Es decir, ¿por qué solamente me has contado lo bueno al momento que están llamando al timbre? ¿Quién coño es?